Hola a todos y bienvenidos a este video donde el tema que estudiaremos será el de la inductancia mutua. Y para ello, pues primero recordemos el fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Qué es lo que ocurre en este fenómeno? Que cuando una corriente circula a través de un conductor, pues se va a generar un campo magnético. En este caso, yo aquí les presento una barra que va a simular mi conductor y la flecha en la dirección de la corriente. Pues una vez que una corriente esté circulando a lo largo de mi conductor, se va a generar un campo magnético. En este caso, el campo magnético lo estoy representando con esta espira. Así el campo magnético va a estar presente a lo largo de todo el conductor. Y precisamente el campo magnético va a tener esta geometría circular. ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar el valor de ese campo magnético a una determinada distancia desde el centro del conductor, pues ese valor va a ser siempre el mismo a lo largo de 360 grados. Es decir, que el campo magnético va a tener el mismo valor a un determinado radio. Y si yo quiero calcular numéricamente el valor de ese campo magnético, pues debo de recordar la ley de Ampère para una corriente rectilínea. ¿Qué es lo que me dice la ley de Ampère? Pues que el campo magnético va a ser igual a la constante de permeabilidad magnética del vacío multiplicada por la corriente que está circulando y dividido entre el perímetro de la circunferencia a la cual quiero calcular el campo magnético. Pero si no estoy hablando de una corriente rectilínea, la situación cambia. ¿Por qué? Porque yo podría doblar ese conductor para conseguir una bobina. En este caso aquí yo le estoy presentando una bobina y entonces no por ello no se va a presentar el campo magnético. También va a seguir, una vez que esté circulando una corriente en esta bobina, pues también se va a presentar un campo magnético. Va a estar el campo magnético alrededor de las espiras. Y si yo lo viera solamente de forma transversal, vería yo que cada espira está generando un campo magnético, no se note, si lo voy a colocar en esta posición, entonces cada espira estaría formando ahí su propio campo magnético. Y si se dan cuenta, pues todos estarían en la misma dirección. Y gracias a ello, pues entonces se van a estar reforzando y yo podré representar el campo magnético a través de un vector. Un vector que estaría atravesando precisamente la bobina y sería de bucle cerrado, porque no sería un vector que nada más atraviesa, sino que tendría todo el ciclo completo. Y en este caso, si yo quiero calcular ahora el valor del campo magnético para esta bobina, pues la expresión se va a modificar un poco y me va a decir que entonces el campo magnético para el caso de una bobina va a ser igual otra vez a la permeabilidad magnética del vacío, multiplicado por la corriente que está circulando, pero ahora aparece el término N, que es el número de vueltas de la bobina o número de espiras y dividido todo esto entre la longitud de la bobina. Analicemos estos términos porque es importante que quede completamente claro y vamos a ver por qué se está empleando la permeabilidad magnética del vacío. Pues porque en este caso particular, si nosotros observamos la bobina, no tiene nada en el centro, o sea que es una bobina con núcleo de aire y por eso estamos empleando la permeabilidad magnética al vacío. Y va a ser la corriente que está circulando en la bobina. N es el número de espiras y si yo cuento en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espiras. L va a ser precisamente la longitud de la bobina. Es importante también recordar que esta aproximación pues va a funcionar siempre y cuando la longitud de la bobina sea mucho mayor al radio de la sección de la bobina.
y entonces tendremos que emplear esa expresión para calcular su campo magnético. Pues bien, una vez que ya hemos recordado estos temas, pasemos entonces al de la inductancia mutua. Pero para ello, primero vamos a tener que analizar algo que se denomina la autoinducción. Y para ello vamos a utilizar otra bobina. Aquí se las presento. Como pueden ver, no tiene una sección circular como las anteriores, pero no por ello va a dejar de generar un campo magnético una vez que una corriente circule a través de ella. Aquí yo represento el campo magnético con estas espiras. Y si adicionalmente la corriente que circula a través de esta bobina es una corriente alterna, es decir, que cambia de dirección, en un determinado momento va hacia una dirección, pasado un tiempo va hacia otra dirección. Eso va a provocar que también el campo magnético tenga una dirección y una vez que la corriente cambia de dirección, pues también cambie su dirección. Y nosotros sabemos que cuando un campo magnético está atravesando la sección de una bobina, pues estamos frente a un flujo magnético. Y adicionalmente, si el flujo magnético está variando en el tiempo, me dice la ley de Faraday que entonces se va a formar o se va a generar una fuerza electromotriz. Y esa fuerza electromotriz va a tener un efecto precisamente sobre la corriente que está circulando en la bobina. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como el fenómeno de la autoinducción. Dicho en otras palabras, la corriente que está circulando en la bobina pues va a generar un campo magnético y ese campo magnético va a tener efectos sobre la corriente que lo generó. Eso va a ser el fenómeno de la autoinducción. Y para poder hablar de la inductancia mutua, pues es necesario al menos utilizar dos bobinas. Entonces, para ello voy a decir que esta la voy a denominar bobina 1, donde circula la corriente I1 y por ello se genera el campo magnético B1. Y también voy a tener otra bobina, tiene un campo magnético diferente. ¿Por qué? Porque también va a ser la bobina número 2, en la cual está circulando una corriente I2 y se va a generar también un campo magnético B2. Las voy a colocar aquí en una forma tal que no van a tener una interacción magnética. Aquí están mis dos bobinas, si estuvieran en este arreglo, pues no existiría interacción magnética entre ellas porque las líneas de campo no están entrando en contacto una con la otra. Pero si las empiezo a acercar lo suficiente, pues entonces voy a ver que las líneas de campo de la bobina, no se quiere dejar, espérenme, está algo enredado, no se deja, ahí está. Las líneas de campo de la bobina número 2 atrapan a la bobina número 1. Me voy a concentrar en la bobina número 1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la bobina número 1 se ve afectada tanto por las líneas de campo que ella está generando, fenómeno de la autoinducción, como por las líneas de campo de la bobina 2. Pero no solamente eso va a ocurrir, también las líneas de campo de la bobina 1 van a afectar a la bobina 2. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a conocer como el fenómeno de la inductancia mutua. Es decir, que el campo magnético generado por la bobina número 1 va a afectar a la bobina número 2, pero también el campo magnético generado por la bobina número 2 va a afectar a la bobina número 1. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en la inductancia mutua. Pues bien, hasta aquí
todo ha sido platicado. Ahora, lo que acabo de explicarles, pues debemos de pasarlo a un lenguaje matemático. Así que, para ello, vamos a recordar el primer término de los que estamos hablando, que es el del flujo magnético, el cual se define como N por el campo magnético perpendicular al área de la bobina. ¿Qué otra cosa sabemos? Pues que el campo magnético que se está generando en una bobina es directamente proporcional a la corriente. Y de forma fácil, si el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético, pues entonces también puedo decir que el flujo magnético va a ser directamente proporcional a la corriente, pero afectada por una constante de proporcionalidad. Y esa constante es a la que le voy a llamar, esta L va a ser igual a el coeficiente de autoinducción. Y las unidades para medir este coeficiente de autoinducción pues van a ser los henrios y se van a representar con la letra H. Henrios con la letra H. Ahora, si yo de esta expresión despejo ese coeficiente de autoinducción para conocer su forma explícita, pues voy a decir que L va a ser igual a el flujo magnético dividido entre la corriente. Y adicionalmente, yo ya he definido que el flujo magnético es igual a N por B por A, y esto lo voy a dividir entre la corriente. ¿Y cuál es el valor del campo magnético? Pues el valor del campo magnético ya lo tenemos para el caso de la bobina, es esta expresión, y también entonces lo voy a sustituir acá. Y me va a quedar N multiplicado por mu sub 0 y N, y ahora esto viene el área y dividido entre I y L. Esto es porque sustituí el campo magnético en esta expresión, y adicionalmente pues entonces cancelaría yo aquí las corrientes, y la forma explícita que me quedaría para calcular el coeficiente de autoinducción pues va a ser n cuadrado, que es el número de vueltas, multiplicado por la permeabilidad magnética del vacío, por el área de la sección transversal de la bobina, y dividido todo entre la longitud de la bobina. Entonces, de esa forma voy a poder calcular el coeficiente de autoinducción. Bueno, aquí les presento nuevamente el coeficiente de autoinducción, y adicionalmente vamos a ver de forma general cómo calcular el flujo magnético cuando hay un arreglo de n bobinas. Para este caso, pues entonces vamos a tomar en consideración aquí la ilustración que coloqué en este pizarrón. Espero se entienda, y si no, pues ya ni modos. Vamos a ver, aquí tenemos una espira o bobina número 1 por la cual está circulando una corriente I1, lo que habíamos visto hace rato, y entonces por ello va a generar este campo magnético B1. Todo ello está en negro. Tengo una bobina número 2. En la bobina número 2 pues también va a estar circulando una corriente I2 y también va a estar generando su campo magnético B2. Y tengo una bobina I3 que también, una bobina donde está circulando una corriente I3, donde entonces también va a estar generando su campo magnético B3. Nos vamos a concentrar en la espira número 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa espira, o la corriente que está circulando en esa espira, pues ya habíamos dicho, se va a ver afectada
por el campo magnético que la misma corriente está generando, como por el campo magnético que se está generando en las otras dos espiras. Entonces aquí se está representando, en el caso de I2 está generando el campo magnético B2, que es azul, y entonces pasa que también está atravesando la bobina número 1, entonces está afectando el flujo de la bobina número 1. Y aquí también, entonces, la corriente I3 está generando el campo magnético B3 y ese campo magnético también está atravesando la espira 1 y por lo tanto entonces también va a tener una contribución o va a modificar el flujo magnético total de la bobina 1. Así entonces, si yo quiero calcular el flujo magnético total, pues primero voy a recordar la expresión que teníamos anteriormente. Dijimos que el flujo magnético, de forma sencilla, lo voy a representar como el coeficiente de inducción multiplicado por la corriente. Y aquí solamente dije el coeficiente de inducción porque ahora voy a tener un coeficiente de autoinducción y el coeficiente de inducción mutua, porque van a pasar varios fenómenos. Entonces, una vez que yo tengo eso, pues lo voy a representar así. Me voy a concentrar en la bobina número 1, pero de forma general voy a decir que el flujo total para el caso de la bobina número 1 va a ser a una sumatoria, donde aquí voy a decir estoy estudiando a la bobina número 1, ¿ok? Y va a ser ese contador para decir qué bobina es la que yo voy a estar estudiando. Y se va a multiplicar adicionalmente por L de IK por la corriente IK, por la corriente, perdón, K, donde esta sumatoria va a ir desde K hasta N. Esa sería la forma general donde yo me estoy fijando en la corriente I y va a tener afectación por las demás corrientes. Entonces, para el caso de la corriente o de calcular el flujo en la bobina 1, pues entonces yo diría, quiero encontrar el flujo 1 y está tomando el valor de 1 y entonces esto va a ser igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta, como tengo 3 bobinas, pues esto va a ser igual hasta 3. Y entonces sería toda esa sumatoria desde L y K multiplicado por la corriente IK. Y eso, ¿qué me va a dar? Pues me va a decir que esto es igual a L11 por I1, que sería lo que solamente está abarcando el campo B1, el fenómeno de autoinducción. Más, ahora sí, entonces voy a decir que esto es L12 multiplicado por I2, más L13 multiplicado por I3, ¿ok? Entonces esto corresponde al campo magnético de 2, esto corresponde al campo magnético de 3. Y ahora estos coeficientes ya no son los coeficientes de autoinducción, sino que son los coeficientes de inducción mutua o de inductancia mutua. Para este coeficiente, pues ya tenemos la expresión, que es la que tenemos acá. Nos falta determinar cuál es la forma de este coeficiente, del coeficiente de inductancia mutua. Y para ello, pues entonces, como nosotros estamos estudiando transformadores, que no se nos olvide, ese es nuestro tema, pues solamente vamos a hacer una aproximación para 2 bobinas, ¿ok? Entonces, solamente voy a tener 2 bobinas. Pues bien, aquí ya he vuelto a reescribir la expresión para calcular el flujo magnético en una bobina, en este caso específico para un arreglo de 2 bobinas, y como pueden ver, he cambiado el símbolo para encontrar
el flujo magnético, precisamente porque me quiero referir que estoy encontrando el flujo magnético total. Entonces así, para el caso inicial, y como son dos bobinas, pues entonces voy a tener que el flujo total para la bobina, ya no aparece el símbolo, el flujo total, el flujo total para la bobina número 1, entonces va a ser igual a ¿quién? A L11 multiplicado por I1 más L12 multiplicado por I2, que sería la expresión para el flujo total de la bobina número 1. Y para la bobina número 2, pues entonces me quedaría como L21 multiplicado por I1 más L22 multiplicado por I2. Ok, entonces solamente tengo una matriz de 2 por 2. Y adicionalmente, si yo aplico condiciones de simetría en esta matriz, pues voy a decir que tanto L21 es igual a L12. Es decir, que este término es la inductancia mutua. Y adicionalmente también voy a decir que L11 es igual a L1 y L22 va a ser igual a L2. Cuando entonces los subíndices sean igual, de lo que voy a estar hablando van a ser de los coeficientes de autoinducción. Ok, entonces el coeficiente de autoinducción ya tengo su aproximación, ya tengo su forma explícita. Ahora vamos a ver cómo puedo encontrar entonces el valor de la inductancia mutua a partir de la autoinducción. Para ello también entonces yo puedo transformar esta expresión recordando entonces que el flujo total va a ser igual, voy a decir el flujo total en 1, va a ser igual a ¿quién? Al flujo de la bobina 1 más el flujo de la bobina 1 debido a 2. Y en este caso voy a tener también el flujo total de la bobina 2, pues va a ser igual a el flujo en la bobina 2 debido a la bobina 1 más el flujo de la bobina 2, que es el de autoinducción, o sea, el mismo que ella está generando. Puedo tener esta representación y aquí hay algo muy importante. Este término ya sabemos cómo calcularlo directamente y este también. Entonces ahora tenemos que recordar el fenómeno o lo que ya habíamos visto, el tema de acoplamiento magnético. Y ustedes ya saben calcular este valor o ya lo sabemos calcular y si no pues lo recordamos. Donde habíamos visto que el acoplamiento magnético, que lo representábamos con la letra K, va a ser igual a ¿quién? Al flujo magnético acoplado entre el flujo magnético total. Y en este caso, el flujo 1,2 y el flujo 2,1 son los flujos magnéticos de acoplamiento, ya que habíamos dicho que este va a ser el flujo en la bobina 1 debido al flujo de 2 y acá el flujo en 2 debido al flujo en 1. Eso me lleva entonces, para este caso particular, a representar el flujo 1, 2 va a ser igual a K por el flujo 2, ya que el flujo total sería de la bobina 2 y el que se va a acoplar en 1 pues sería el 1, 2. Y para el otro caso entonces tendría yo flujo 2 en 1, el flujo total entonces va a ser el flujo 1, ¿ok? Y así es como me quedaría entonces la expresión para calcular esos flujos. Y bien, si ahora
sé yo también que L21 es igual a L12, voy a decir que entonces ellos van a ser igual a LM, ¿ok? Y LM, pues ya habíamos dicho, entonces, ¿qué van a ser el coeficiente de inductancia mutua? Y entonces, de acuerdo a esta expresión y a esta expresión que tengo aquí, pues puedo decir que entonces L, en este caso 1, 2, va a ser igual a ¿quién? Al flujo, que era el caso 1, 2, entre I2, que es lo que tengo acá, y L 2, 1, pues también va a ser igual al flujo 2, 1 entre I1. ¿Ok? Y adicionalmente, pues yo ya sé que el flujo 1, 2 va a ser igual a K por el flujo en 2, y esto va a ser sobre I2. Y para el caso de 2, 1, pues también voy a tener que K es igual al flujo 2, 1, y el flujo 2, 1 es K por el flujo 1 entre I1. ¿Ok? Entonces, estas expresiones de aquí, yo estoy obteniendo que esto, como lo estamos diciendo, es el caso de flujo 1, 2, que es lo que tengo en esta matriz, va a ser igual a L12 por I2. Y eso me lleva a decir que L12 es igual a flujo 12 sobre I2, que es la expresión que tengo precisamente acá. ¿Ok? Y una vez con eso, pues entonces puedo decir que tengo dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Una ecuación para L1 y 2 y L12 y L21. Pero con la declaración que hice que los dos son los mismos, y les voy a llamar ahora, les voy a cambiar los índices y les voy a llamar que son LM, ¿ok? Y LM pues va a ser el coeficiente de inductancia mutua o simplemente la inductancia mutua. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la ecuación 1 por la ecuación 2. Entonces, cuando yo haga LM por LM, pues me va a quedar LM al cuadrado. Y LM al cuadrado, en este caso, pues ahora me va a quedar como tengo aquí K por K, entonces me va a dar una K cuadrada. Y si me doy cuenta, flujo 2 entre I2, de lo que habíamos visto anteriormente, y tengo flujo 1 entre I1, habíamos dicho que L1 es igual al flujo 1 entre I1, coeficiente de autoinducción para el caso de la bobina 1, y L2 es igual al flujo 2 entre I2, coeficiente de autoinducción para la bobina 2. Entonces aquí tengo el coeficiente de inducción para la bobina 1 y el coeficiente de inducción para coeficiente de inducción para la bobina 2, coeficiente de inducción para la bobina 1. Entonces me quedaría L2 por L1. Y si adicionalmente, como tengo el cuadrado, le saco raíz a ambos lados, pues entonces voy a decir que LM va a ser igual a ¿quién? A la raíz de K, que entonces me va a quedar solamente como K, y ahora sí, multiplicado por la raíz de L1 por L2. Aquí solamente les di vuelta para que queden bonitos, y esa es la forma que me va a quedar para calcular entonces la inductancia mutua en el caso de dos bobinas, que
nos va a servir a nosotros para el caso de los transformadores, ¿ok? Pues espero que haya quedado claro, y si no, pues ya ni modos. Por ahí me andan mandando unos memes donde dicen que así digo, y creo que sí, ya quedó grabado en video. Y pues con esta expresión ya es fácil resolver los ejercicios que se les quedaron de tarea. Si tienen dudas, pues entonces seguimos en contacto y nos vemos hasta la próxima.